Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, no hemos parado el debate. Realmente hay muchas aristas, hay muchos lugares de donde ver los resultados. Iván, voy a volver contigo. Quiero hablar de los escenarios. Ahora mismo hay un montón de escenarios posibles, ¿no? Desde la oposición, desde el oficialismo. ¿Cuál es el escenario que tú pintas para la oposición y luego para el oficialismo? Yo creo básicamente, pero yo quiero decir una cosita, porque se dicen muchas cosas. Victoria pírrica del no. Discúlpeme, pírrica contra la millonada de la que gastó el gobierno, contra la cantidad de recursos que invirtió, la cantidad de cosas que inauguraron y prometieron. Discúlpeme, no es pírrica. Es una victoria heroica la que ha tenido la ciudadanía. Pero sí, con guerra sucia, usando guaguas. Qué pobrecitos ahora los del gobierno. Nunca han dicho ellos guerra sucia. Ellos son las víctimas. Eso de victimizarse ya no funciona. Y después vamos a hablar, si quieres, del caso Zapata. Mal manejado de parte del gobierno. Eso no fue si ellos hubiesen sabido manejar de una manera más inteligente ese problema, no estaría donde está. Y voy a decir, ya que usted lo toca, las mujeres deberían estarse rasgando las vestiduras. Porque no puede ser que a una mujer que yo, con la cual tenga hijos, después le diga cara conocida. Discúlpeme, eso ya es raya en la locura. Pero eso no es mi culpa, no lo ha hecho la oposición. Esas frases han salido del propio presidente. ¿Te das cuenta cómo entran en la guerra sucia? A la menor, ¿cuál guerra sucia? A la menor irritación ya encuentran un tema común. Va a estar de acuerdo toda la oposición contigo con el caso Zapata. Porque tú estás metiéndolo el caso. Pobre señora, a mí me parece que es culpable. Estás metiendo el caso. ¿Sabe de qué es culpable la señora? Y es una de las cosas que tenemos que cambiar hacia futuro. Que de ese tema no se hable aquí por respeto con la infancia. ¿Cuál es el problema? Por favor, te ruego, las consecuencias que estamos sufriendo es de esto. Y no solo el caso Zapata, es el Fondio y es un montón de cosas. Fíjense ustedes, en tiempos del neoliberalismo, el año 2004, ¿no? El 97% de las licitaciones, el 77% de las licitaciones se hacía vía licitación de las contrataciones estatales y apenas el 30% vía invitación directa. El año 2014, van a ver cómo va cambiando. El año 2014, por invitación directa, se hace el 98% de las contrataciones estatales y apenas el 1% por... Esta es la causa de la corrupción, no solamente de un caso, sino de muchos casos. Y una cosa que tenemos que cambiar, viendo escenarios, para el propio MAS, para la oposición, es que acabe esta metida de la mano a la plata al arca del Estado sin procesos que se respeten, porque eso nos lleva a este desastre. Ese es un primer elemento. Eso luego te pido, por favor, es una barbaridad lo que acabas de decir. Primero, porque se cumple la ley SAFCO. Las contrataciones por excepción las inventó tu general Banzer. Las contrataciones por excepción están inventadas por Banzer, están en la ley SAFCO. Lo que está mal es que el 98% en los decretos de la ley SAFCO, y se está cumpliendo la ley meticulosamente. Se puede elegir el camino de licitación como se puede elegir el otro camino. ¿Usted está de acuerdo que el 98% de las contrataciones estatales se hagan por invitación directa? Primero, ese dato no me parece serio y lo vamos a ver. Ya le he dicho. Segundo, que le voy a un debate sobre la forma de contratación directa o por excepción se ha inventado mucho antes. Sí, y la ley SAFCO no la hemos inventado nosotros. No estaba mal, no es malo la invitación directa. Lo que está mal es que se haga fundamentalmente. Entonces, ese es un primer problema. Ese es un primer problema que tenemos que solucionar. Es decir, transparentar las contrataciones en el corto plazo. El segundo gran desafío para el MAS, pero básicamente para el MAS, es que esta transición sea ordenada. Porque así como en eso concuerdo con Arguirakis, que en la oposición ha habido una unidad en torno al no, la oposición, si es que no encuentra un canal de expresión política y de propuesta, igual se va a atomizar. Se va a hacer añicos. Pero discúlpeme, eso lo mismo lo veo en el MAS. Si el MAS no tiene un proceso ordenado, tipo Lula, digamos, que transfirió el caso a Dilma Rousseff, él va a ver el MAS del menos, el MAS del MAS, el MAS originario, el MAS auténtico. Te quedarás con las ganas de ver eso. No estoy diciendo que ya, le estoy simplemente diciendo, me ha preguntado escenarios. Entonces, una transición ordenada. Es decir, y cuando hablaba del tema económico, decía que es importante, porque se nos vienen tiempos difíciles. El MAS ha administrado un periodo de bonanza. Ahora nos toca administrar los periodos más difíciles. Entonces, creo que los dos desafíos, resumo,
un buen programa de transición económica que garantice la estabilidad y un buen programa de transición post-evismo, tanto en el oficialismo como en la oposición. Ese escenario, Selena. Antes de eso, una observación sobre lo que él plantea. Estas denuncias, si ya la tenían las oposiciones, ¿por qué no lo presentaron por la vía de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Por qué no lo presentaron por la vía de la Fiscalía? ¿O acaso no existen instancias en el Estado que puedan procesar y la oposición no tiene representaciones? ¿Por qué lo tienen que tirar por la vía de la prensa, que actúa como juez y parte, o por la vía de las redes, vía un caso muy feo de invasión de intimidad? Se tienen que separar las instancias de lo que es público y de lo que es privado. Pero aquí hay un tema político. Si había una denuncia sobre un asunto público, hay instancias públicas, que en ese caso aparentemente, o sea, las oposiciones lo sabían mucho tiempo atrás, pero lo han utilizado de mala fe en esta campaña, pero no de forma pura de un debate estructural, sino mezclando y haciéndolo un embarre con el tema de esta señora y el caso Campsé. Este es un primer elemento. Ahora, en torno a los escenarios, yo considero que efectivamente hay un hecho contundente. El presidente ya no va a la repostulación para la siguiente gestión. Pero a diferencia del escenario de las oposiciones, que se fragmenta, se atomiza, y dentro de esa bolsa que ha conformado esta victoria pírrica del no, hay posiciones desde las disidencias del MAS hasta posiciones secesionistas, hasta posiciones que tienen que ver con la toma de instituciones y tienen que ver con la polarización del 2008 y 2009. Entonces yo creo, e insisto sobre este escenario próximo, van a aprovechar este momento de posibilidad de aglutinación para vaciar el mayor contenido de institucionalidad, de autoridad, porque hay algo que sí han posicionado. Han logrado que la sociedad civil le pierda respeto al presidente, le pierda respeto al Estado, le pierda respeto a la autoridad. Y eso es un elemento que nos daña como sociedad, nos daña como etapa histórica. Y aquí van a hacer fuerza para seguir vaciando, para inclusive, creo yo, en un escenario muy extremo, de que el gobierno del MAS no llegue al 2019, porque este escenario de aglutinación y cohesión no se va a repetir. Ahora, por el lado del MAS, o sea, lo que estoy diciendo, vaciamiento y radicalización, inclusive violencia, ya. Pero del lado del MAS, quitando al presidente Evo Morales, el proceso continúa, porque, ojo, el no a la repostulación del presidente no significa jubilación del presidente, no. Significa un paréntesis donde el presidente puede quedar como líder histórico. Caso, por ejemplo, Uruguay, caso como, por ejemplo, el Brasil. En el caso del Brasil, Lula asume una posición desde un organismo internacional y ahí en la interna del Partido de los Trabajadores hay todo un proceso de transición. O en el caso de Uruguay, el presidente Mujica se postula como senador, o en el caso argentino, la senaturía, ¿sí? Entonces hay escenarios interesantes donde se puede ver a dónde puede ir el presidente Evo Morales a un organismo internacional, quedarse como líder histórico. Pero otra de las falacias que ha logrado esta campaña sucia ha sido posicionar la idea de que no existen otros liderazgos. Entonces esa creo que es una falacia y un falso debate, porque precisamente de dónde surge Evo Morales, de la necesidad histórica. Ahorita hay otra necesidad histórica, el presidente se queda como líder histórico y van a ir surgiendo otros elementos de aglutinación. Perdón, Rubén, esto no significa, según Elena, jubilar al presidente. Esta votación no significa jubilar al presidente. Iván nos habla de un momento de renovación. Para ti la pregunta, de un momento de renovación. ¿Significará lo mismo para Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga? Esta votación, desde tu perspectiva, ¿qué significa para ellos?
Yo al principio cuando pedías el título del periódico de mañana dije, ¿no? Tanto la oposición como el oficialismo necesitan reinventarse. Reinventarse en función de las señales que se han dado en esta votación del domingo. Primero, el movimiento al socialismo, yo siempre cuestioné en los artículos que escribí la incapacidad de generar liderazgos a la par de Evo Morales. ¿Hay liderazgos intermedios? Sí, en el movimiento al socialismo. ¿Hay juventudes masistas? Sí. Hay diputadas, Valeria Silva, por ejemplo, es una diputada salida de ese grupo generacional. Hay ministros como el ministro Machicado de las Juventudes Masistas que han aparecido, digamos, como un recambio en la institucionalidad del movimiento al socialismo. En la oposición yo veo de que también tiene la necesidad de reinventarse. Doria Medina, alguien cuestionaba su postulación sin resultados favorables, ¿no? Y también Doria Medina tendrá que pensar a quién ceder la posta en su partido, por ejemplo. Seguramente deben estar emergiendo, pero no sé si tendrán cabida con todavía la ambición política. A mí me parece muy interesante la perseverancia que tiene Doria Medina a pesar de los resultados adversos en los últimos años, pero también tiene que reinventarse. Tuto Quiroga apareció en las últimas elecciones a última hora, no tuvo buenos resultados, también tiene que tocarle. No sé si Costas tendrá capacidad de incidir a nivel nacional, pero es un fuerte candidato para gobernador en Santa Cruz, ¿no? Pero no tiene proyección nacional. Entonces, la oposición tiene que ver la posibilidad de encontrar un liderazgo que primero aglutine a todas las fuerzas en torno a una sola persona. Yo me temo de que en 2019 vamos a estar en el mismo escenario de 2014. Un candidato del movimiento al socialismo nuevo, eso ya es inminente, con el respaldo similar al que tiene Evo Morales de las organizaciones sociales, de muchas corporaciones sociales o movimientos ciudadanos, pero en la oposición totalmente atomizada, dispersa. No sé si habrá capacidad de aglutinar, porque se han hecho varios intentos. En 2 elecciones continuas, Doria Medina ha sido el que ha querido aglutinar a todas las oposiciones, pero no lo ha conseguido. Yo digo que esta victoria, al principio dije, esta victoria no es para la oposición necesariamente. Coincido un poco con Elena cuando dice de que han sido intervenidas o al influjo de guerra sucia la ciudadanía ha votado en contra de la opción del sí, a favor del no, pero cuán factible, cuán potable es esa ciudadanía ahorita para la oposición. Teresa, me falta hablar contigo. Muy cortito porque me queda muy poco tiempo para este bloque. No ha quedado casi nada. Teresa, a ver, el eje articulador de todos estos movimientos sociales que hacen el instrumento político, que utilizan al MAS como instrumento político para llegar al poder, siempre se ha dicho que es el presidente Evo Morales. Sin el presidente Evo Morales hay muchas lecturas, digamos, indicando que sería el fin del movimiento al socialismo. ¿Estás de acuerdo con esto? De ninguna manera. Hay un bloque que Gramsci llamaba bloque social revolucionario, que es el bloque de todas las clases y fracciones de clases que están comprometidas con un programa de justicia social, de cambios al modelo vigente hasta ahora. Y este bloque no se ha desarticulado, por el contrario. Al inicio de nuestro gobierno, por ejemplo, la COP no era parte del bloque social revolucionario. Y es ridículo, absurdo que digan no hay movimientos sociales. Por favor, no conocer este país. Cada sindicato de fábrica tiene su representante, dirigente sindical ante las federaciones departamentales de Fabril, Confederación de Fabriles, constructores, trabajadores en harina, de todos los rubros y los gremios, tienen una estructura piramidal, entidades matrices que reconocen a sus dirigentes, que cuando hay disputas hacen sus congresos. La COP tiene congresos regulares, los mineros ocupan por estatuto la principal cartera, los fabriles la segunda, los campesinos la segunda, la tercera, tienen toda una... O sea, la COP es pues parte de la historia de este país. La COP, la Confederación de Campesinos, dirigentes de centrales, subcentrales, departamentales, nacional, todo eso son organizaciones sociales.
por ahora que claramente han ido respaldando. Ahora, por supuesto, no son pues partidos, por supuesto. Dentro de las organizaciones hay personas de diferentes partidos todavía en algunos casos y en otras principalmente son del partido de gobierno, pero no las bases son completamente del MAS, son organizaciones sociales que son un brazo importante en la gestión de gobierno, una consulta pública del presidente a ellos siempre, el CONALCAM. Eso nadie puede desconocer, es un absurdo decir no hay un movimiento social. Estamos cuestionando las redes porque hay ciudadanía falsa. En el movimiento social no hay ciudadanía falsa. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa. Nosotros volvemos a la despedida. Un programa interesantísimo.